Señoritas, hoy vamos a ver un tema maravilloso que nos va a servir para reconocer las funciones químicas. Se llama formulación y nomenclatura. Veamos. La formulación química consiste en la representación de los elementos que forman parte de un compuesto. La formulación química viene desde la antigüedad, es decir, desde la época de los alquimistas. Estamos hablando prácticamente del siglo IX, quienes empezaron a emplear símbolos para nombrar los elementos químicos, hasta entonces los pocos que conocían. La formulación y la nomenclatura de los compuestos químicos están regidos por una serie de normas establecidas. Muy bien, actualmente nosotros conocemos como símbolos esto que ustedes están viendo en la pantalla. Tenemos al magnesio, sodio, antimonio, arsénico, antimonio, fósforo, cobre, plata, etc. Estas son las fórmulas que conocemos. Antiguamente eran de esta manera. ¿Con qué fin lo hacen? Vamos a ir conociendo. La formulación química prácticamente se hace para que podamos representar los diferentes compuestos químicos que reaccionan mediante fórmulas y no necesariamente poniendo todo el nombre completo. Sin embargo, tenemos un organismo internacional que rige esta formulación y nomenclatura de los compuestos químicos. Se llama la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que nosotros la conocemos con su sigla IUPAC. Veamos a qué se llaman elementos químicos. Es una sustancia que por ningún procedimiento físico ni químico puede separarse o descomponerse en sustancias más sencillas. ¿Cuáles son estos elementos químicos? Como ustedes aquí pueden observar, son todos los que están en la tabla periódica. Desde el momento en que ellos no se combinan, están completamente solos, como lo están viendo acá, se los denomina elementos. Los elementos químicos se simbolizan con una letra mayúscula que generalmente es la primera de su nombre. Como han podido ustedes observar en la tabla de hace un rato que hemos presentado, fíjense ustedes que vamos a ver, aquí tenemos como ejemplo al hidrógeno. Ahí está. Como pueden observar, lo presentamos con la letra mayúscula. En el caso, si tuviésemos que hablar del calcio, por ejemplo, ¿qué hacemos? Primeramente colocamos la primera letra con mayúscula y la segunda con minúscula. Si tuviésemos que hablar del sodio, primeramente colocamos la N seguido de la A minúscula. Ahora, ¿por qué el sodio no es SO? Porque se han tomado los nombres, ya sean griegos o latinos, ¿correcto? En este caso viene del nombre de natrium. En el caso del azufre, por ejemplo, que se utiliza la primera letra que es S, porque proviene del nombre sulfur, ¿ya? Continuamos.
¿Qué son los compuestos químicos? Veamos. Son sustancias que están formadas por un mínimo de 2 elementos. Fíjense ustedes que reaccionan entre sí para dar otras sustancias diferentes. Al juntarlos, ocurre una reacción química y la reacción química va a dar lugar a una sustancia diferente. Si tuviésemos que hacer un ejemplo, podríamos decir hidrógeno, ¿cierto? Tenemos el hidrógeno, que es un gas. Si a esto hacemos reaccionar con el oxígeno, que también es un gas, y cabe aclarar que estas sustancias por sí solas no son nada beneficiosas para nuestro organismo. Sin embargo, en el momento de la reacción, van a dar un compuesto vital para la vida del ser humano, para la vida misma del planeta, que se llama agua. Entonces, como pueden ustedes observar, los compuestos químicos se generan como mínimo por 2 elementos y dan una sustancia diferente a las de su origen. Fórmulas químicas. Veamos qué son. Son representación simbólica de la molécula o unidad estructurada de la sustancia. Se indica la cantidad de átomos que intervienen en el compuesto. Estas a su vez se clasifican en, vamos a ver, fórmula molecular, fórmula estructural, fórmula empírica y la fórmula de Lewis. Las fórmulas moleculares indican los números y tipos de átomos en la molécula. Solamente nos representan la cantidad, o sea, el símbolo del elemento que participa y la cantidad de átomos que participan. La fórmula estructural representa el orden de los átomos y cómo se enlazan las cadenas unas al lado de otra para formar ese compuesto. Aquí está. Por ejemplo, la fórmula molecular, aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, nos muestra que tiene 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Esta es una molécula. Sin embargo, aquí en la fórmula estructural nos está mostrando la fórmula del agua, donde se ve claramente que el oxígeno se enlaza con hidrógeno, ¿cierto? Para formar la molécula del agua. Seguimos con la clasificación. Tenemos la fórmula empírica. La fórmula empírica solamente nos indica los diferentes átomos que forman parte del compuesto. Ahí está. Por ejemplo, el agua forma parte. ¿Qué forma? O sea, ¿qué elementos componen el agua? Hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Podría ser un peróxido, pero ahí ya van 2 hidrógenos y 2 oxígenos. En cambio, la fórmula de Lewis indica el número total de átomos de esa molécula con sus respectivos electrones. Observen, estos prácticamente son los electrones que están representando el último nivel de energía de los elementos. ¿Ya? En el caso del oxígeno sabemos que tiene 6. El hidrógeno solo tiene 1, pero el hecho de compartir entre ellos, de enlazarse entre ellos, hacen que lleguen a la estructura electrónica estable. ¿Qué quiere decir eso? Que llegan a los 8 electrones. Ya lo hemos visto nosotros en clases. Nomenclatura química. ¿Qué es la nomenclatura química? Es un conjunto de reglas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos, en este caso, compuestos químicos inorgánicos. Veamos, tenemos 3 formas de nomenclatura.
que son la nomenclatura tradicional o clásica, tenemos la nomenclatura de stock, la nomenclatura UPAC o sistemática. Veamos qué tenemos en la nomenclatura tradicional o clásica. Para nombrarlos se utilizan el nombre genérico y el nombre específico. Cuando hablamos de nombre genérico nos estamos refiriendo a la función a la que pertenece el compuesto. Cuando hablamos de nombre específico nos estamos refiriendo o se emplean en este caso los prefijos de acuerdo a la valencia del elemento. En este caso van a ser terminados en oso o ico. Tenemos también la nomenclatura stock. ¿Por qué se caracteriza? Por utilizar la preposición de. Es decir, vamos a decir óxido de hierro. Pero al final vamos a poner entre paréntesis en números romanos la valencia del metal. En este caso diríamos entonces óxido de hierro 3 u óxido de hierro 2. En el caso de la nomenclatura UPAC se utilizan bastante los prefijos numéricos. Es decir, ellos nos indican la cantidad de átomos que lleva cada uno de los elementos para formar el compuesto. Ejemplo, ahí está. En forma tradicional debemos tomar en cuenta que se utilizan también los prefijos hipo-oso. Vamos a marcar. Ahí está. Tenemos los prefijos hipo-oso. Tenemos oso, ico y perico. Cuando decimos hipo-oso se refiere a la mínima valencia. Oso, menor valencia. Ico, mayor valencia, y perico, máxima valencia. De ahí viene el nombre de óxido fíjense ustedes, con la máxima valencia que es 7, perico. En este caso sería óxido permangánico. Cuando vamos al sistema stock, si ustedes observan, se utiliza la función, en este caso sulfuro, pero ya no digo sulfuro férrico, por el hecho de que llegue a 3, debería decir sulfuro férrico. Sin embargo, digo sulfuro de hierro y en números romanos y entre paréntesis coloco la valencia del hierro. Tenemos la sistemática UPAC o también llamada numeral. ¿Por qué se caracteriza? Porque utilizan los prefijos numerales, como ustedes están observando así: mono, di, tri, tetra, penta, etc. Entonces utilizamos. ¿Cómo tendría que llamarlo? Si fuese en el sistema numeral, tendría que decir heptaóxido de dimanganeso. Heptaóxido de dimanganeso. Si tuviera que nombrarlo aquí, diría trisulfuro de dihierro. Perfecto. Aquí tenemos un compuesto, el cual vamos a ver cómo se debería nombrar cuando hablamos en forma tradicional, porque está trabajando con el hierro, valencia de 3, entonces vamos a decir óxido férrico. Si en el sistema stock diríamos óxido de hierro 3. Y en UPAC tendríamos que decir trióxido de dihierro, ¿ya? Entonces aquí tendríamos dihierro. Muy bien, vamos a continuar con el tema y vamos a ver a qué se llama valencia y número de oxidación. Valencia es el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía. Estamos hablando de niveles orbitales como hemos visto en el aula, ¿ya? Entonces, ahora, el hecho de relacionarse de un elemento a otro nos permite prácticamente agarrar, si agarra el elemento
recibe electrones, quita electrones, va a ser valencia negativa. Como el caso, por ejemplo, del oxígeno, cloro, yodo, bromo. Ellos son negativos. ¿Por qué? Porque ellos siempre van buscando electrones. Entonces, quitan electrones en el momento de reaccionar. Por eso es que son negativos. De ahí que viene la valencia -2, -1, ¿correcto? Sin embargo, cuando hablamos de la valencia positiva, estamos hablando de aquellos que regalan electrones. ¿Como quiénes, por ejemplo? Como el sodio, potasio, cesio, francio, calcio, radio, amonio, magnesio. Ellos son los que regalan. El potasio, sodio tienen un electrón, lo que significa que ese electrón lo regalan. Al regalarlo, en el momento de la reacción, se positiviza. Si regala un electrón, será +1. Si regala 2 electrones, será +2. Si regala 3, será +3. ¿Cierto? Ahora, cuando hay un número de oxidación, en el momento que hay una reacción, ellos adquieren una valencia aparente. Por eso, de +1, de +2, de +3 o directamente de -1, -2, -3. ¿Correcto? Solamente en el momento de reacción ellos adquieren su valencia. A eso se llama número de oxidación. Y quienes tienen mucha protagonismo, vamos a decir, son los últimos niveles de energía, porque ellos son los que reaccionan con otro elemento y ellos son los que hacen el intercambio de electrones. Reglas para determinar el número de oxidación en un compuesto. Esto quiero que lo recuerden bastante. ¿Por qué? El número de oxidación del oxígeno siempre va a ser 2, a excepción de que cuando trabaje como peróxido, solamente ahí va a ir como -1. En el caso del número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, a excepción de ¿qué? De los hidruros. ¿Por qué? Porque trabaja como -1. Él se reacciona con elementos tan electropositivos como es el sodio, el litio, el potasio, que lo obligan al hidrógeno a trabajar como negativo. Entonces ahí forman las sales de los hidruros, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el número de oxidación de un átomo o molécula, siempre es 0. Hemos demostrado en la clase que los elementos son 0. Las moléculas también tienen que ser 0. No pueden haber una carga positiva de más o una carga negativa de más. No, tienen que ser iguales. Tanto las positivas como las negativas. Por esa razón es 0. La sumatoria de las cargas positivas y negativas de la molécula siempre será 0. Eso también hemos visto. Los metales siempre van a tener un número de oxidación positivo. ¿Por qué tienen un número de oxidación positivo? Porque ellos regalan electrones. Todo elemento en estado libre siempre tendrá estado de oxidación 0. Ya hemos visto por qué. Si en el caso del oxígeno, por ejemplo, su número atómico es 8. En el núcleo quiere decir que tiene 8 protones. Y en los niveles orbitales tiene 8 electrones. Entonces, +8 menos 8 siempre nos va a dar 0. Todos los elementos del grupo 1A tienen estado de oxidación +1. Y los del grupo 2A tienen estado de oxidación +2. Algunos elementos tienen más de un estado de oxidación, como el caso del hierro, +2, +3, el caso del plomo, +2, +4, ¿cierto? En el caso del cloro, fija, -1, variables +1, +3, +5, +7. Entonces, siempre vamos a tener elementos con más de un número de oxidación.
observar y hemos visto toda la parte teórica. Vamos a ir a la parte práctica hasta la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.